Jerarquía social y tipo ideal, según Max Weber. Buen día, jóvenes. El tema que vamos a abordar se llama jerarquía social y tipo ideal, según Max Weber. Sé que les puede sonar algo complicado o tal vez aburrido, pero déjenme contarles algo que los va a sorprender. Las ideas de este sociólogo alemán nos ayudan a entender por qué ustedes actúan diferente cuando están con sus amigos que cuando están con sus papás. ¿Por qué obedecen a ciertas personas y a otras no? E incluso, ¿por qué comparten ciertos contenidos en sus redes sociales? Sí, jóvenes, todo eso tiene que ver con lo que vamos a ver hoy en este video. Los invito a que tengan mucha atención. Primero que nada, necesitamos conocer quién fue este personaje. Max Weber nació en Alemania en el año 1864. Era economista y sociólogo y vivió en una época muy turbulenta de la historia mundial. Para que se den una idea, mientras él desarrollaba sus teorías, Europa estaba en plena expansión colonial. Alemania se estaba convirtiendo en una potencia económica y después vino la Primera Guerra Mundial. Weber no solo fue un teórico encerrado en una oficina, él participó activamente en la vida política de su país. De hecho, antes de morir en 1920, a causa de la influenza, fue parte de la delegación alemana que firmó el Tratado de Versalles. Ese famoso tratado que puso fin a la Primera Guerra Mundial. También ayudó a redactar la Constitución de Weimar. ¿Se imaginan la responsabilidad histórica que tenía este hombre? Ahora, ¿por qué es importante conocerlo? Porque Weber fue uno de los primeros pensadores en decirnos algo revolucionario. La sociedad no puede estudiarse como si fuera un experimento de química o de física. ¿Por qué? Porque ustedes y yo no somos objetos inertes. Somos personas que pensamos, sentimos, tenemos valores, creencias y motivaciones únicas. Y eso hace que el estudio de la sociedad sea mucho más complejo y fascinante. Bien, ahora vamos a entrar en materia. Weber desarrolló lo que se conoce como la teoría comprensiva. ¿Qué significa esto? Significa que para entender la sociedad, primero tenemos que entender las acciones individuales de las personas, el significado que cada uno le da a lo que hace. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Por qué saludan de mano a su profe, pero chocan puños con sus amistades? No es algo que ustedes hagan sin pensar, ¿verdad? Hay un significado detrás de cada gesto. Hay un contexto social que influye en cómo actúan. Eso es exactamente lo que Weber quería estudiar. Para Weber, la sociología debía ser una ciencia que pretende entender e interpretar la acción social. Ahora bien, ¿qué es una acción social? Presten atención porque esto es fundamental.
Una acción social es cualquier conducta humana que tiene un significado para quien lo realiza y que además está orientada hacia otras personas. Voy a darles un ejemplo actual. Cuando ustedes suben una foto a Instagram o a TikTok, ¿solo lo hacen porque sí? No, claro que no. Están pensando en cómo van a reaccionar sus seguidores, qué van a comentar, cuántos likes van a obtener. Esa es una acción social perfecta. Lo que hacen está influenciado por los demás y a su vez influye a otros. Están en una red de interacciones constantes. Weber nos dice algo muy interesante. La acción individual se convierte en social cuando el comportamiento de una persona influye y es determinado por la acción de los demás. Entonces no estamos solos en el mundo. Todo lo que hacemos está conectado con otras personas y eso es lo que forma la sociedad. Ahora bien, Weber identificó que nuestras acciones pueden estar motivadas de 4 formas diferentes. Esto es muy importante porque nos ayuda a entender por qué hacemos lo que hacemos. Voy a explicarles cada una con ejemplos que ustedes puedan reconocer. La primera, acción racional con arreglo a fines. Esto significa que hacemos algo para lograr un objetivo concreto. Por ejemplo, ustedes están aquí en el TEBA, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quieren terminar la prepa, quieren obtener su certificado y quizás seguir estudiando una carrera o conseguir un mejor trabajo. Están usando medios racionales, estudiar, hacer tareas, pasar exámenes, para alcanzar un fin específico, su título. Eso es acción racional con arreglo a fines. La segunda, acción racional con arreglo a valores. Aquí hacemos algo porque creemos firmemente que es lo correcto, sin importar las consecuencias. Imaginen que ven a un compañero siendo víctima de bullying y deciden defenderlo, aunque eso signifique que tal vez otros se molesten con ustedes. Lo hacen porque sus valores les dicen que está mal quedarse callados ante una injusticia. No buscan una recompensa, actúan por principios. Tercera, acción efectiva o emocional. Esta es la más espontánea. La hacemos impulsados por nuestras emociones del momento. ¿Han abrazado a alguien de repente cuando reciben una buena noticia? O tal vez han dicho algo de lo que luego se arrepienten porque estaban enojados. Esas son acciones afectivas. No las pensamos mucho, simplemente fluyen de nuestras emociones. Cuarta, acción tradicional. La hacemos por costumbre, porque así se ha hecho siempre. Por ejemplo, celebrar el Día de Muertos poniendo ofrendas o saludar de beso en la mejilla, como es costumbre aquí en México. No nos detenemos a pensar por qué lo hacemos. Simplemente lo hacemos porque forma parte de nuestras tradiciones. Ahora aquí viene una pregunta para que reflexionen. ¿Cuál de estos 4 tipos de acción creen que es más común en su vida diaria? No hay una respuesta correcta o incorrecta. Lo interesante aquí es que se den cuenta de que constantemente están mezclando estos tipos de acciones a lo largo del día.
Muy bien. Ahora pasemos a uno de los conceptos más importantes y brillantes que propuso Weber, el tipo ideal. Y aquí es donde muchos estudiantes se confunden. Así que se los voy a explicar con mucho cuidado. Cuando escuchan tipo ideal, probablemente piensan en algo perfecto, pero no. En sociología, el tipo ideal no tiene nada que ver con perfección. Es simplemente un modelo teórico, una construcción mental que nos sirve como herramienta para estudiar la realidad. Déjenme explicarlos con un ejemplo que van a entender perfectamente. Imaginen que queremos estudiar cómo es el estudiante típico de telebachillerato. ¿Qué haríamos? Podríamos crear un tipo ideal describiendo características generales. Tiene entre 15 y 18 años, vive en una comunidad rural o semiurbana, usa redes sociales, tiene preocupaciones sobre su futuro, enfrenta ciertos retos económicos, tiene amigos, etcétera. Lo crearon. Perfecto. Ahora viene lo interesante. Ese modelo no es ninguno de ustedes en específico. Ninguno de ustedes es exactamente igual a ese tipo ideal. Algunos viven en zonas más urbanas, otros tienen diferentes preocupaciones, cada uno usa las redes sociales de forma distinta. Y justamente esas diferencias entre el modelo teórico y la realidad son las que nos ayudan a entender la diversidad, las particularidades de cada persona y cada situación. El tipo ideal es como un mapa. El mapa es el territorio real, ¿no? Pero nos ayuda a orientarnos en él. El mapa de Veracruz no es Veracruz mismo, pero sin él nos perderíamos, ¿verdad? Lo mismo pasa con los tipos ideales. Weber decía que los tipos ideales no deben ser ni demasiado generales ni demasiado específicos. Y algo muy importante, no son estáticos. La sociedad cambia constantemente. Entonces, también debemos actualizar nuestros tipos ideales. El tipo ideal de estudiante de hace 20 años no es el mismo que el de hoy, porque ahora tienen acceso a Internet, redes sociales, y viven en un contexto muy diferente. Weber estudió muchos tipos ideales, pero hay una que analizó con especial profundidad, la burocracia. Ahora bien, cuando escuchan la palabra burocracia, probablemente piensan en trámites largos, ventanillas, filas interminables, papeleos que nunca terminan. Y sí, esa es nuestra experiencia real con la burocracia. Pero el tipo ideal de burocracia que propuso Weber es diferente. En teoría, una burocracia ideal debería ser súper eficiente. ¿Por qué? Porque tiene características específicas, reglas claras, personal capacitado para funciones específicas, jerarquías bien definidas, procedimientos establecidos, imparcialidad en las decisiones. En papel suena perfecto, ¿no? Pero piensen, cuando han ido a hacer un trámite a una oficina gubernamental, ¿funciona tan perfectamente como el tipo ideal? Probablemente no. A veces falta personal, los sistemas se caen, hay corrupción, las reglas no se aplican igual para todos. Pero precisamente esas diferencias entre el tipo ideal y la realidad nos ayudan a identificar qué está fallando y cómo podríamos mejorar. Esa es la utilidad práctica del tipo ideal. No es un ideal inalcanzable que nos frustra. Es una herramienta de comparación que nos ayuda a entender y a analizar la realidad.
Ahora vamos a hablar de algo que ven todos los días, aunque tal vez no se hayan puesto a pensarlo conscientemente: el poder y la autoridad. Weber dedicó mucho tiempo a estudiar cómo algunas personas ejercen poder sobre otras, y más importante aún, ¿por qué las obedecemos? Porque piénsenlo, ¿por qué obedecen a sus profes? ¿Por qué respetan las reglas de la escuela? ¿Por qué siguen las instrucciones de sus padres? No es solo por miedo al castigo. Hay algo más profundo que Weber llamó legitimidad. La legitimidad es cuando consideramos que esa autoridad es válida, que tiene derecho a mandarnos. Weber identificó tres tipos fundamentales de autoridad legítima. Estos son muy importantes, así que pongan mucha atención. El primer tipo, la autoridad racional legal. Esta se basa en reglas, leyes y procedimientos establecidos. El mejor ejemplo es el director de la escuela. ¿Por qué tiene autoridad sobre ustedes? No porque sea más fuerte físicamente o porque lo conozcan personalmente, sino porque el sistema educativo le da ese cargo y con él vienen ciertas facultades. Ustedes obedecen el cargo, no a la persona. Si esa persona deja de ser director, pierde esa autoridad específica. Otro ejemplo, el presidente de México. Tiene autoridad porque fue elegido mediante un proceso legal establecido en la Constitución. Cuando termina su mandato, esa autoridad pasa a otra persona. La autoridad está en el puesto, no en el individuo. Segundo tipo, autoridad tradicional. Esta proviene de costumbres antiguas, de tradiciones que se han mantenido por generaciones. El ejemplo clásico son las monarquías. El rey gobierna porque su familia siempre ha gobernado, porque así se ha hecho durante siglos. Pero no necesitamos irnos hasta Europa para ver esto. En las propias comunidades hay personas mayores o líderes locales que son respetados simplemente porque la tradición dice que deben serlo. Quizás el consejo de ancianos o ciertos líderes comunitarios que tienen autoridad no por un cargo oficial, sino porque históricamente su familia o su posición han sido respetadas. Eso es autoridad tradicional. Tercer tipo, la autoridad carismática. Esta es muy interesante porque depende totalmente de las cualidades personales del líder. Hay personas que tienen algo especial que hace que otros quieran seguirlas. Pueden ser líderes religiosos, líderes sociales, artistas o incluso influencers en redes sociales. Piensen en figuras históricas como Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi o la Madre Teresa. No tenían un cargo gubernamental oficial, pero millones de personas los seguían porque confiaban en ellos, porque tenían carisma, porque inspiraban. En México tenemos ejemplos como Emiliano Zapata o el subcomandante Marcos, líderes que la gente seguía por convicción personal. Ahora, aquí viene una pregunta para reflexionar. ¿Qué tipo de autoridad consideran que es más común en México y por qué? Piénsenlo. ¿Realmente vivimos solo bajo autoridad racional legal? ¿O hay mucha influencia de la autoridad tradicional? ¿Y qué papel juegan los líderes carismáticos en nuestra política y sociedad? Antes de terminar, quiero hablar de algo que es central en todo el pensamiento de Weber, la subjetividad. Esto es muy importante para que lo entiendan bien. A diferencia de otros sociólogos de su época como Comte o Durkheim, que querían estudiar la sociedad como si fuera una ciencia exacta, midiendo todo con estadísticas y números, Weber decía, no, esperen, las personas no son objetos, no podemos estudiarlas solo con números porque cada una tiene su propia forma de ver el mundo.
Cada uno de ustedes interpreta la realidad de manera diferente, según su cultura, su familia, sus experiencias personales, sus valores. Por eso, para entender realmente un fenómeno social, no basta con contar cuántas personas hicieron algo. Necesitamos entender por qué lo hicieron, qué significado tenía para ellas esa acción. Weber también decía algo muy honesto. El investigador no es objetivo completamente. Cuando un sociólogo decide estudiar un tema, lo hace porque le parece importante, porque sus propios valores le dicen que vale la pena hacerlo, vale la pena investigarlo. A esto, Weber lo llamó referencia a valores, y no lo veía como algo malo, al contrario, lo consideraba necesario. Sin esa motivación personal, sin esas ideas de valor, no habría investigación. Lo importante es ser conscientes de nuestra subjetividad, reconocerla y así poder hacer un trabajo más honesto y riguroso. Muy bien, jóvenes, ya llegamos al final de nuestro video. Ahora vamos a recapitular los puntos más importantes de todo lo que hemos hablado hoy aquí. Primero, conocimos a Max Weber, un sociólogo alemán que vivió en una época de grandes cambios históricos y que nos dejó herramientas muy valiosas para entender la sociedad. Segundo, aprendimos sobre la acción social, que es cualquier conducta que tiene un significado para quien la realiza y que está orientada hacia otras personas. Vimos que hay 4 tipos de acciones sociales: racional, con arreglo a fines; racional, con arreglo a valores; afectiva y tradicional. Y lo más importante, entendimos que todo lo que hacemos está conectado con los demás. No actuamos en el vacío, somos seres sociales. Tercero, comprendimos qué es un tipo ideal. No es algo perfecto, sino un modelo teórico que construimos para compararlo con la realidad y así poder estudiarla mejor. Es como un mapa que nos ayuda a orientarnos en el territorio complejo de la vida social. Cuarto, estudiamos los 3 tipos de autoridad legítima: racional legal, tradicional y carismática. Y entendimos que el poder no se ejerce solo por la fuerza, sino que necesita legitimidad. Es decir, que las personas acepten voluntariamente esa autoridad. Y quinto, reconocimos la importancia de la subjetividad. Cada persona interpreta la realidad de forma diferente, y eso no es un obstáculo para el conocimiento, sino una característica fundamental de lo humano que debemos tomar en cuenta. Ahora bien, ¿por qué es importante esto para ustedes? No es solo teoría abstracta. Estas ideas les van a servir en su vida diaria. Cuando entiendan los tipos de acción social, van a poder analizar mejor sus propias decisiones y las de los demás. Van a poder preguntarse, ¿estoy haciendo esto porque realmente lo quiero o solo por costumbre? ¿Estoy actuando por mis valores o solo por obtener algo a cambio? Cuando comprendan los tipos de autoridad, van a ser ciudadanos más críticos. Van a poder cuestionar, ¿por qué obedezco a esa persona? ¿Es legítima su autoridad? ¿Estoy siguiendo a alguien solo por carisma sin analizar sus propuestas? Y cuando reconozcan que la realidad social está llena de significados subjetivos, van a ser más empáticos. Van a entender que cada persona tiene su propia historia, sus propias razones para actuar como actúa. En un mundo cada vez más complejo, donde reciben información de 1000 lados diferentes, donde tienen que tomar decisiones importantes sobre su futuro, estas herramientas de análisis que nos dio Weber son fundamentales. Les van a ayudar a pensar por ustedes mismos,
a no tragarse todo lo que les digan sin cuestionarlo, a entender las estructuras de poder que los rodean. Jóvenes, los invito a que observen su entorno con estos lentes sociológicos que les acabo de dar. Cuando estén en la comunidad, en su casa, con sus amigos, traten de identificar qué tipo de acciones sociales están realizando, qué tipo de autoridad están reconociendo, cómo se compara su realidad con los tipos ideales que podrían construir. La sociología de Weber no es un montón de conceptos aburridos, es una forma práctica y poderosa de comprender el mundo en el que viven. Y si entienden el mundo, pueden transformarlo. Recuerden siempre, ustedes no son solo receptores de la sociedad, son actores sociales que con cada decisión, con cada acción, están construyendo la realidad social.